Jesús, el amigo de mi alma, me ha redimido, me ha redimido de aquel negro. Mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret, te alabo, te bendigo, te glorifico, te doy toda la honra y la gloria, porque eres el único Dios que te la mereces. Que a mí me acaba. Todas las cargas que yo llevaba. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy las gracias por un día más de vida. Nos diste permiso de ver con nuestros ojos un día más de tu hermosa creación. Mi alabanza, te alabé con los santos, con toda el alma. Pido tu permiso, Señor Jesús. Pido tu permiso para realizar un programa más de Manantial de Vida. Limpia mi mente, limpia mis oídos, limpia mis ojos, limpia mi boca, limpia mi corazón. Mi pecado siempre está delante de tu presencia, Señor Jesús. Pido perdón, oh Dios del cielo y de la tierra, porque esta naturaleza humana siempre te ofende, siempre está en contra de tus hermosos mandamientos. Se acordó de mí cuando muy lejos, lejos, muy lejos, lejos me hallé. Gracias, mi Padre eterno, porque tu misericordia nos alcanzó. Tu salvación nos alcanzó. Nos lavaste con tu sangre maravillosa. Nos quitaste toda la podredumbre que teníamos, Señor. Estábamos en el seno cenagoso, Señor, en el lodazal del pecado. Y de allá nos rescataste, Señor Jesús. Muy dentro canta mi alma. Gracias por todos mis hermanos que me están escuchando en Radio Bajo la Unción Santa Marta, Viterbo Caldas, Bucaramanga. Bendito eres tú por los siglos de los siglos. Tu palabra dice que todo lo que hagamos, sea de hecho de palabra, debemos de hacerlo en tu nombre. Santo que a mí me amaba. Pido tu permiso, mi eterno y soberano Dios. En tu nombre, Señor Jesús, realizo este programa más de Manantial de Vida. Todo el alma, te alabemos los santos. Con toda el alma. Tu mejor compañía. Emisora Bajo la Unción. 8 de la noche y 3 minutos en su emisora Radio Bajo la Unción 89.6 FM. Los que están llegando al canal del Face, todos son bienvenidos a un programa más de Manantial de Vida. Hoy es la tercera parte de la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo. Hoy ya concluimos este hermoso tema. ¿Usted quiere volver a escuchar el primero y segundo tema? Visítenos en nuestro canal de YouTube. Ahí encuentra usted los temas que el Señor Jesucristo me ha dado permiso de compartir por estos medios radiales, por estos medios de la web, del internet, por los medios de la FM en Santa Marta, en Viterbo Caldas. Ahí encuentra usted todos los temas. Hermano Ernesto Restrepo nos dice: el Señor Jesús me lo bendiga, hermano Jesús Hernán. Reciba un saludo muy especial para usted y toda la amada audiencia de esta preciosa emisora Bajo la Unción Bucaramanga. Gracias, varón de Dios. Hermana Elsa Galba, Dios la bendiga, hermana Elsa.
hermana Olga Lucía Castiblanco, Dios la bendiga. Todos son bienvenidos. Quiere escribirnos a nuestro WhatsApp, el número fuera de Colombia, más 57 300 39 11 858, y directamente en Colombia 300 39 11 858. 8 de la noche, 5 minutos. Somos la Radio Cadena Nacional Bajo la Unción. Predicamos un Señor, una sola fe y un solo bautismo. Agradecemos a todos por sus oraciones, primordialmente sus oraciones. Eso es lo que vale. La oración del justo puede mucho. Orando en todo tiempo y en todo lugar, los unos por los otros. Gracias a todos los que nos han donado un granito de arena, una economía, poquita o mucho, pero para nosotros es algo especial, porque usted lo realiza de corazón. El propósito es tener 7 emisoras para tener una parrilla mañanera de 5 de la mañana a 12 del día. Predicaciones de diversas clases de predicaciones, de diversos predicadores, alabanzas de diversos cantantes, oraciones. Estamos comenzando a las 4:30 de la mañana. 4:30 de la mañana con el grupo de oración de pastoras, esposas de pastores, con nuestra hermana Daisy y más de 20, 25, 30, 40 damas. El link del grupo de Zoom siempre lo compartimos al WhatsApp. Usted puede darle clic, entrar al grupo, pedir su oración y acompañar a este grupo hermosísimo de damas. Debemos de levantarnos temprano. Yo sé que a veces nos quedamos dormidos nuevamente. No le puedo decir que no, porque a mí me ha pasado. Pero el propósito es que no levantemos. Bote esa cobija, porque cuando se duerme mucho, se gotea la casa. Cuando se duerme mucho, la carne empieza a dominar y es muy peligroso cuando nuestra carne domina. Esta carne la necesitamos. Sí, necesitamos este tabernáculo, porque este tabernáculo nos lo dio el Señor Jesucristo, y este es el tabernáculo para que Él viva en nosotros, habite en nosotros, y que el Señor utilice este tabernáculo para predicar su evangelio. Nosotros somos los encargados. No espere que las piedras hablen, por favor. No espere que el gatico o la gatica o el perrito de su casa predique el evangelio, no. El llamado es para todos nosotros, sus hijos, los que el Señor Jesucristo nos permitió llegar a su presencia, conocer su hermoso evangelio. Nos arrepentimos, nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo, fuimos sellados con su Espíritu, y con la ayuda del Señor lo lograremos. Llegar a esas mansiones de gloria. Él lo prometió. Y el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por tal motivo, estimado amigo y amiga que me escucha, todavía hay oportunidad. Usted tiene un alma. Usted tiene un alma que tiene que rendirle cuentas al Señor. Usted tiene un cuerpo. Ese cuerpo va a volver a la tierra, pero cuando el Señor lo levante nuevamente, si usted se fue bien con el Señor Jesucristo, va a recibir un cuerpo glorificado. Si se fue mal, va a recibir un cuerpo de pecado. ¿Para qué? Para una eternidad, para siempre, para siempre, para siempre, ser atormentado. Ser atormentado en el lago de azufre, que arde con fuego de azufre, que está preparado para Satanás y sus demonios. El lago que arde con fuego y azufre, les repito,
está preparado solo para Satanás y sus demonios. Ya si usted quiere ir allá, nadie lo está obligando. Nosotros le estamos abriendo la puerta. Nosotros le estamos mostrando el camino. La puerta y el camino es el Señor Jesucristo. El que a mí viene, no le echo fuera, dijo el Señor, dice el Señor en su palabra. Por tal motivo, usted no tiene excusa. Amén. No tiene excusa. El encuentro con la muerte, escuche esta alabanza. ¿Cuántas veces Jesús te habrá llamado, pidiendo que le des tu corazón? Ese corazón enfermo por la lepra del pecado, para limpiarlo y darle salvación. Todos tenemos una cita con la muerte y todo lo tenemos que dejar. Las posesiones y los seres que amamos, de esa horrible cita no podremos escapar. De esa horrible cita no podremos escapar. Después de muertos el juicio nos espera, y ante su trono los muertos estarán. Con voz de mando te dirá si no le aceptas, y malditos al fuego eternal. Todos tenemos una cita con la muerte y todo lo tenemos que dejar. Las posesiones y los seres que amamos, de esa horrible cita no podremos escapar. De esa horrible cita no podremos escapar. Después de muertos el juicio nos espera, y ante su trono los muertos estarán. Con voz de mando te dirá si no le aceptas, y malditos al fuego eternal. Todos tenemos una cita con la muerte y todo lo tenemos que dejar. Las posesiones y los seres que amamos, de esa horrible cita no podremos escapar. De esa horrible cita no podremos escapar. Canciones con mensaje, canciones para Dios, en la emisora Bajo la Unción. Porque eres parte importante de nuestra emisora, que el Dios Todopoderoso, Jesús de Nazaret, te bendiga. ¡Feliz cumpleaños! Pachito Rada, para todos los que están hoy en su onomástico. Hoy
la salvación, que te colme de felicidad, hermano, por tener la salvación, mientras le des honores al Señor, la paz allá en tu casa reinará. Feliz cumpleaños desde la 89.6 FM. Radio Bajo la Unción en Santa Marta, Viterbo Caldas, Medellín, Nicaragua, La Dalia, Florencia, Caquetá, Bucaramanga. Si está cumpliendo años de casado, si está cumpliendo años de nacido, si está cumpliendo años de casado, si está cumpliendo años de nacido, que te bendiga Dios, querido hermano, por los muchos años que has vivido. Que te bendiga Dios, querido hermano, por los muchos años que has vivido. Dios bendiga a tu esposa y a tus hijos y te ayude para que sigas prosperando. Los que cumplimos años en el Señor, seguimos esperando bendición, porque Él ha prometido vida eterna a tus hijos que acá en la tierra lo esperan. Aleluya. Termine hoy ese onomástico feliz, dichoso con sus seres queridos. Son los deseos de la Radio Cadena Nacional Bajo la Unción. Recibe bendiciones del Señor, recibe bendiciones de la iglesia, recibe bendiciones del Señor, recibe bendiciones de la iglesia. Tenemos esa dicha, esa riqueza, hermano, por tener la salvación. Tenemos esa dicha, esa riqueza, hermano, por tener la salvación. Que nunca se desvíe tu corazón, que te guarde el Señor en tu firmeza, que cumplimos años en el Señor, seguimos esperando bendición, porque Él ha prometido vida eterna a sus hijos que acá en la tierra lo esperan. Gracias, Señor Jesús, gracias, gracias por ese onomástico que nos regalaste hoy a todos los que están cumpliendo día 6 de febrero del 2023. A usted, estimado oyente, le gusta servirle a los demás, puede acercarse al Laboratorio Higuera Escalante, donde usted se encuentre. Tenemos varias unidades móviles. Entre a una de esas unidades móviles y los profesionales que se encuentran, dígales que va a donar plaquetas para la señora Omaira Quijano Rueda. Omaira Quijano Rueda está en la habitación 943, habitación 943 de la Clínica Foscal Internacional. Habitación 943 de la Clínica Foscal Internacional. Nombre de la dama que está necesitando las plaquetas, Omaira Quijano Rueda. Vamos a programar una brigada Done Vida, Done Sangre aquí en nuestro barrio La Cumbre. Y en muchos lugares de Bucaramanga hay varias unidades móviles. Estaremos informándoles a todos los oyentes de la 89.6 FM dónde se encuentra cada unidad móvil. Ya hablé con la doctora encargada y ella se comprometió a enviarme todos los días el listado donde se va a encontrar cada unidad. Señor Jesús, pido tu permiso para compartir tu divina palabra. Seas tú utilizando estos labios de barro. Seas tú hablando por estos labios de barro, Señor. Seas tú utilizándolos y que tu palabra llegue donde tenga que llegar, donde está la necesidad, comenzando por este servidor. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Tercera parte del tema, crucifixión y muerte
del Señor Jesús. Aquellos que en su odio crucificaron al Señor Jesús, ahora se les da el perdón, olvido y liberación de la culpa. La bienvenida para que regresen a Él, dándoles la posibilidad de arrepentirse. Tercera parte. Solo un corazón duro como una piedra puede permanecer inconmovible ante un amor como este. De hecho, es más que un amor. El nombre que la Biblia le da es gracia. Amor manifestado hacia el que no lo merece. Es la gracia. Surge la pregunta, ¿cómo podría seguir Dios morando en aquel templo de Jerusalén, colmado de ceremonias y ritos religiosos que rechazaban y menospreciaban el mensaje del Nazareno crucificado por su odio e ignorancia, habiendo mostrado su sectarismo matando a su hijo? Aquel lugar había dejado de contar con la presencia de Dios. Allí ya no quedaba nada de vida, solo muerte. Y puesto que había perdido definitivamente su razón de existir, no tardaría en ser destruido, tal como el Señor Jesús había anunciado. Marcos 13, 1, 2. Y no solo el templo desaparecería, también el sacerdocio levítico que estaba asociado a él perdería su razón de ser. Por un lado, el sumo sacerdote descendiente de Aarón sería sustituido a partir de ese momento por el Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que intercede por nosotros en el cielo. La epístola a los hebreos se encargaría de explicar ampliamente la superioridad de Cristo en ese sentido. Pero no solo el sumo sacerdote sería sustituido, también todos los sacerdotes del orden levítico desaparecerían para dar lugar al sacerdocio universal de todo creyente. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. Debemos señalar que este cambio se produjo paulativamente. Al comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que ellos y los primeros cristianos todavía se reunían en el templo, pero poco a poco se fueron distanciando del templo debido a la persecución de los líderes religiosos de Israel contra los seguidores de esa secta del Nazareno. Sin lugar a dudas, esta lenta transición fue algo muy sabia de parte del Señor, aunque finalmente el hecho de que el velo del templo se hubiera rasgado simbolizaba con claridad la abolición del antiguo pacto, y tarde o temprano tendría que desaparecer por completo. Algo que ocurrió de forma definitiva en el año 70 después del Señor Jesucristo, cuando los romanos destruyeron el templo y la ciudad.
Pero además del templo y el sacerdocio, también los mismos sacrificios del orden levítico se habían acabado, se habían terminado. Todos ellos eran símbolos y tipos que apuntaban al sacrificio que Cristo acababa de realizar. Por lo tanto, ya no era necesario ningún sacrificio más. Ya no era necesario ningún sacrificio más, porque ya se había realizado el sacrificio perfecto del Cordero inmolado de Dios. Por último, es interesante que consideremos también la interpretación que el autor de Hebreos hace de este incidente. Hebreos 10, 19, 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Nos está diciendo que debemos interpretar el velo del templo como una figura o símbolo del cuerpo humano de nuestro Señor Jesucristo. El velo en el templo escondía la presencia de Dios, aunque al mismo tiempo, por medio de vivos colores y querubines simbólicos, daba una idea del Dios que moraba al otro lado del lugar santísimo. Y de la misma manera, podemos decir que el Señor Jesucristo habita, perdón, y de la misma manera, podemos decir que en el Señor Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Su perfecta humanidad mostraba la gloria del Dios eterno. Ahora bien, surge una pregunta. ¿De qué manera la naturaleza humana del Señor Jesús nos acerca a Dios sin discriminación alguna? El hecho es que su perfección pone en evidencia nuestras imperfecciones y pecados, que son precisamente el problema por el que estamos separados de Dios. Pero cuando en el Gólgota el Señor se entregó por nuestros pecados, su sacrificio, su sangre, fue aceptado por Dios debido a su santidad perfecta y al valor de su vida. A partir de ese momento, quedó abierto un camino nuevo y vivo a través de Cristo. Quien ve al Señor Jesucristo, ve al que lo envió a él. Juan 12:45. Conocemos a Dios y nos acercamos al Padre por la gloria del Señor Jesucristo. Juan 12:44-45. Estimado amigo y hermano que me escucha, fuera de Cristo no podemos encontrar al Dios que nos salvó y redimió, al Padre de la gloria. El centurión lo dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos dirige ahora nuestra atención hacia otro de los personajes presentes en la crucifixión del Señor Jesús. El centurión encargado de la cuadrilla de ejecución de turno en ese momento.
Suponemos que en ningún principio él no tuvo ningún interés en el Señor Jesús. Lo único que hacía era cumplir con su deber de manera rutinaria. Habían sido entrenados para eso y estaban ejerciendo su labor. Desconocemos cuánto sabía del conflicto que los principales sacerdotes tenían con el Señor Jesús, o de las cuestiones religiosas que los había llevado a acusarle ante Pilato. Y quizás él mismo había participado en las burlas que los soldados romanos habían hecho al Señor antes de llevarle para ser crucificado. Marcos 15, 16, 20. Pero lo cierto era que en aquella ejecución habían ocurrido cosas que no eran habituales, lo que tuvo que avivar el interés del centurión por saber algo más acerca del crucificado del Señor Jesús. Las densas tinieblas a la hora del mediodía o la afluencia inusual de gente durante esa crucifixión, junto con los insultos que hacían y el dominio propio con el que el Señor Jesús los recibía, o las conversaciones de los otros ladrones con el Señor Jesús, y aún la forma en que murió exclamando a gran voz, imaginamos que todo esto no pudo dejar indiferente ni aún a este endurecido soldado romano. Seguramente habría asistido a la crucifixión de muchos peligrosos criminales, de ordinarios homicidas, revolucionarios, políticos y un sinfín de gente diversa. Pero en el Señor Jesús había visto una perfección moral que nunca antes había conocido en esas circunstancias cuando los seres humanos son puestos en la peor de las condiciones, y es cara a cara con la muerte. Finalmente, el centurión, habiendo analizado todos estos acontecimientos, abrió su boca y confesó: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Aleluya. Surge la duda acerca de lo que realmente quiso decir. Lo más razonable es suponer que había visto en el Señor Jesús algo sobrenatural y divino, que a pesar de la humillante muerte que había tenido, ese crucificado era mucho más de lo que la gente en general pensaba, que se había cometido un funesto error al crucificar a alguien que era justo. Lucas 23, 47. Que el crucificado Jesús de Nazaret, como lo llamaban, no era lo que sus enfurecidos enemigos habían estado diciendo contra él durante toda la crucifixión. La formación del centurión desde su niñez era una formación pagana, idólatra, pecadora, guerrera, pero la actitud del hombre al cual él estaba crucificando era tan diferente que sin conocer a Dios se atrevió a decir las palabras que hasta el día de hoy quedaron grabadas en las Sagradas Escrituras. De todos modos, reconocer que Jesús era
el Hijo de Dios, vino porque reconoció que nadie podía soportar tal castigo si Dios no estaba con él. Reconoció que su vida era más estimable por su humildad hasta la muerte y que sus palabras fueron las palabras dignas de un soberano, no las de un hombre menospreciable del común. El sufrimiento hasta la muerte del Señor Jesús transformó su duro carácter de militar, acostumbrado a ver la sangre, el dolor y el sufrimiento. Había también algunas mujeres mirando de lejos. El Señor Jesús murió rodeado de enemigos. En la ausencia de la mayoría de sus discípulos, pero en la voluntad de su Padre. Solo estaba allí, mirando desde lejos, unas mujeres que lo habían acompañado desde Galilea, ayudándole con sus bienes y su trabajo. En estos momentos nada podía hacer por el Señor Jesús. Nada podían hacer, absolutamente nada, por el Señor Jesús. Pero seguían demostrando su amor y devoción con su simple presencia. En cualquier caso, no podemos imaginarnos una escena más desgarradora. Parecía que una vez más habían ganado los de siempre, los poderosos, y que seguirían manteniendo sus privilegios como si nada hubiera pasado. Una vez más, todas las esperanzas de un auténtico cambio en este mundo se habían desvanecido. Podemos ver esta desolación en los comentarios que más tarde hicieron los dos que iban camino a Emaús. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, Lucas 24:21. Pero Marcos no nos introduce a estas mujeres aquí por casualidad. Ellas van a estar presentes a lo largo del próximo capítulo. Y serán el eslabón entre la muerte de Cristo y su resurrección. Ellas habían seguido al Señor Jesús a lo largo de su vida. Lo harían también después de su muerte, llegando a ser los primeros testigos, de su resurrección. Sin duda, un hermoso reconocimiento a la sensibilidad espiritual de las mujeres de parte de su Rey y Señor. Pero era necesario que para que su testimonio fuera válido, estuvieran presentes en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús. Algo que el evangelista se propone demostrar a continuación. Marcos 15:40, Marcos 15:47, Marcos 16:9. Surge la pregunta: ¿quiénes eran estas mujeres? María Magdalena, a quien el Señor había librado de posesión de demonios. Lucas 8:20. María, madre de Jacobo, llamado el menor, y de José, bien conocidos en la iglesia primitiva. Salomé, a quien quizás se le puede identificar como la esposa de Zebedeo, Mateo 27:56, y madre de Jacobo y de Juan. Y muchas otras, dice la Biblia, muchas otras mujeres habían.
digna representación de las damas convertidas al mensaje y vida de Cristo, que desecharon los temores y amenazas del gobierno romano y los judíos religiosos y reivindicaron su género. Pues Eva se escondió de su creador, pero éstas estuvieron prestas y listas a servirle en su muerte y sepultura, apreciando el valor de su sacrificio. El rechazo a la cruz de Cristo a lo largo de este tema nos hemos dado una idea del por qué la crucifixión se veía con un auténtico horror en el mundo antiguo. Los romanos nunca lo aplicarían a un ciudadano romano, sino solo a los esclavos extranjeros y cualquiera que ellos consideraran indigno de ser tenido por persona. En cuanto a los judíos, ellos interpretaban que una persona que moría colgada en un madero estaba bajo la maldición de Dios. Deuteronomio 21, 22, 23. Por estas razones, cuando Pablo predicaba que el Mesías había muerto en una cruz, inmediatamente despertaba las actitudes más despectivas. 1 Corintios 1, 23. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Surge una pregunta: ¿cómo podría una persona en su sano juicio seguir, adorar a un hombre que había sido condenado como criminal y sometido a la forma más humillante de ejecución? Otra pregunta: ¿cómo se podía al Mesías que había muerto sometido a la maldición de Dios? El rechazo que la cruz despertaba en el mundo antiguo sigue siendo el mismo en nuestros días. Consideremos brevemente algunas de estas razones. Primera, revela la gravedad de nuestros pecados. Si Cristo murió para pagar la culpa que nosotros merecíamos, y si Dios mismo no encontró ningún otro modo de perdonar con justicia al pecador, salvo ofreciendo a su propio Hijo como ofrenda por el pecado, entonces tenemos que admitir que nuestros pecados eran extremadamente horribles y nuestra condición ante Dios muy, pero muy grave. Evidentemente ningún hombre quiere verse de esta manera y normalmente intentamos crear una imagen de nosotros mismos mucho más positiva. Esta es una de las razones por las que el hombre rechaza la cruz, ya que nos ofrece sentir vergüenza por lo que somos. Nos obliga a humillarnos y confesar que hemos pecado y que no merecemos otra cosa que el juicio. Nuestro orgullo se revela con fuerza contra todo esto. Segundo, hiere nuestro orgullo. La cruz nos revela que la salvación provista por Cristo tiene que ser recibida como un regalo gratuito, sin que nosotros podamos pagarla o hacer algo para ganarla. Las últimas palabras de Cristo fueron: consumado es. Juan 19:30. Con esto declaro que ya no había nada más que se pudiera agregar. Esta es otra razón por la que las personas rechazan la cruz. Les parece inconcebible que no puedan ganarse en su propia salvación, ni siquiera colaborar para obtenerla.
Ante la cruz somos tratados como inválidos, incapaces por nosotros mismos de salvarnos. Y a nuestro soberbio ego no le gusta verse humillado de esta manera ante la cruz. Hasta el día de hoy, no hay nada que excluya a la gente del reino de Dios más que el orgullo. El evangelio nos desnuda totalmente. No tenemos vestiduras con las cuales presentarnos delante de Dios. Y nos declara en bancarrota. No tenemos moneda alguna, No tenemos moneda alguna con la cual podamos comprar el favor del cielo. Tercero, excluye rotundamente cualquier otro medio de salvación. En el mundo antiguo, donde el evangelio se predicó por primera vez, habían muchas religiones politeístas y muchos de los que escucharon hablar de Jesucristo se mostraron dispuestos a aceptarlo como una divinidad más a quien adorar, entre otras muchas. Pero el problema surgió cuando los apóstoles y misioneros insistían en sostener la singularidad y el carácter único de Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Por supuesto, los tiempos han cambiado y todas aquellas antiguas divinidades paganas han quedado en el olvido. Pero, sin embargo, la gente sigue prefiriendo el pluralismo religioso y cada vez se persigue más los comentarios despectivos hacia cualquier religión. Muchos abogan por la fórmula del ecumenismo y otros por el sincretismo religioso. En este ambiente, la esclavitud del evangelio de Cristo, en este ambiente, la exclusividad del evangelio de Jesucristo sigue despertando un fuerte rechazo. Y no solo por el hecho de que se predique que el Señor Jesucristo es el único verdadero y suficiente Dios, sino también porque se afirma que la obra realizada en la cruz es el único medio de salvación para toda la humanidad. Primera Tito 2, 5, 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Esta afirmación de exclusividad produce un fuerte rechazo. Muchos la consideran insoportablemente intolerante. No obstante, la afirmación de la verdad nos obliga a sostenerla por grande que sea la ofensa que ocasione. Conclusión. Los cristianos no nos avergonzamos de presentar a Cristo crucificado. Pablo mismo lo expresó con rotundidad. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. Nosotros sabemos que el Señor Jesús no merecía la maldición divina, sino que era nuestra propia maldición la que Él estaba llevando sobre la cruz. Gálatas 3:13. Y es por esta razón que el recuerdo del amor de Dios expresado en la cruz nos constriñe para vivir diariamente en plena santidad para nuestro eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Jesús, el amigo. Bendito y soberano Dios, te alabo, te bendigo, te glorifico. Padre eterno, Rey de gloria,
Gracias por haberme dado permiso de compartir tu palabra. Donde yo anduve perdido. Tu palabra llegará